en cual nosotros para poder iniciar con cualquier plano debemos tener la visualización de este en por lo menos dos vistas. Entonces yo voy a tratar de tener esas dos vistas principales, H y F, donde pueda visualizar mi plano. Entonces procedo, lo primero es con hacer nuestra línea AB. Como nos dice el ejercicio, el plano ABC está conformado por una línea AB que tiene un rumbo, una pendiente y una longitud. Y un punto C que está ubicado 100 unidades al norte, 55 al oeste y 35 por debajo. Entonces lo primero que yo hago, vamos a hacer es la línea AB, la cual me dice que tiene un rumbo de 45 unidades, de 45 grados con respecto al noreste. Es decir, en este sentido, con un ángulo de inclinación de 45. Vamos a hacer las fotos más grandes. Luego de hacer el rumbo, procedemos a hacer la longitud verdadera y hallar la pendiente de la línea que estamos trabajando, en este caso la línea AB. Entonces vamos a hacer una línea paralela en la cual vamos a transportar ese punto que es nuestro punto A. Podemos llevarlo acá y lo pasaríamos acá por anexa. Entonces la anexa viene siendo la misma distancia que está acá en F. Entonces este sería nuestro punto AM. Y en esa vista M procedemos a hacer la longitud verdadera y la pendiente de la línea. La longitud es 156.5 con una pendiente de 38 grados de forma descendente, es decir, debe girar hacia acá 38 unidades. Vamos a cortar la pendiente. Entonces ubicamos nuestra línea horizontal y medimos el ángulo que forma entre la línea horizontal y la longitud verdadera. 38 grados de forma descendente. Y como ya sabemos, esta línea está en longitud verdadera. Como ya he cumplido con los tres parámetros, rumbo, pendiente y longitud verdadera, puedo afirmar que el final de esa línea viene siendo nuestro punto B en M. Ya de esta forma procedemos a transportar nuestro punto B devolviéndonos. De esta forma hallamos nuestro punto B en H y luego lo transportamos para poderlo ubicar en F. Entonces en F vamos a traer esta línea y aplicamos un perpendicular. Entonces tenemos nuestro punto B en F. Como ya lo tenemos, lo unimos con nuestro punto A formando la línea AB. Como ya tengo todo con respecto a la línea AB, ahora procedemos a ubicar el punto C. El punto C me dice que se encuentra con respecto a B 55 unidades al este, al oeste que digo, y 100 unidades al norte.
Ahí se me pasó, ahora lo corregimos. En F 55 y 38 debajo. 35 debajo. Aquí está raro. 35 debajo. Entonces, aquí tenemos nuestro punto C en F. Y aquí tendríamos nuestro punto C en H. Como aquí se me pasó, vamos a alejar un poco esta vista para que no se nos cruce. ¿Sí? Ya simplemente lo alejamos y ya tengo nuestros tres puntos o los tres vértices del plano. Como ya son los tres vértices del plano, vamos a unirlos. A con B, B con C y C con A. Lo mismo acá. A con B, B con C y C con A. Voy a borrar estas líneas verdes que me sirvieron para ubicar el punto C, simplemente para que no me estorbe. ¿Sí? Voy a borrar esas. Entonces, cuando ya empezamos a hacer todo con respecto a los planos, debemos entender que ya algunas condiciones empiezan a cambiar. O sea, las condiciones para hallar los parámetros que ya nosotros conocemos, como lo es el rumbo, la pendiente y la longitud verdadera de un plano, por así decirlo. Acá tienen cierto cambio en cuanto a sus condiciones. Entonces, digamos primero las condiciones antes de poder resolverlas. El rumbo se hace solamente en la vista H y se debe hacer en una línea que estando en longitud verdadera dentro del plano. ¿Por qué tiene que cambiar estas condiciones? Recuerden que ahora eh, los planos son un conjunto infinito de líneas. Es decir, yo tengo infinitas líneas dentro de este contorno que necesito delimitar a cuál hacerle o a cuál determinar el rumbo y considerarlo como el rumbo del plano. Por así decirlo, les hago como un ejemplo. Este plano es una superficie plana, todos conocen lo que es eso. Pero imagínense que este plano es un conjunto infinito de líneas en este sentido, en este otro sentido, o sea, es infinito. Más o menos para que lo visualicen, vamos a hacerlo así. Más o menos ahí se alcanza como visualizar. Se dan cuenta, son infinitas líneas que están así, que me conforman esta superficie plana. ¿Sí? Entonces, igual que esa, tengo millones de líneas aquí. Pero para poder hacer el rumbo, tiene que estar en longitud verdadera dentro de el plano. Para yo poder obtener longitud verdadera en la vista H, ¿cómo lo hago? Si ustedes recuerdan, para obtener longitud verdadera, debe estar paralela a la línea de referencia para que en su vista adyacente esté en longitud verdadera. Es decir, si yo quiero que aquí en H esté en longitud verdadera, debo tener una línea en F que sea paralela a la línea de referencia. Y si en F es paralela a la línea de referencia, viene siendo una línea horizontal. Entonces yo necesito dibujar una línea horizontal. Ven que horizontal es así, ¿sí? Pero que esté contenida dentro del plano. Que esté dentro del plano. Entonces vamos a hacer una línea, por así decirlo. Esta me serviría. Este segmento de aquí a aquí está dentro del plano.
Ese pedacito, si se dan cuenta, es paralelo a esta y está dentro del plano. Por lo tanto, si yo esta línea la logro hallar acá en F, estaría en longitud verdadera dentro de él. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que aquí yo tendría que transportar dos puntos. Tendría que transportar este punto y tendría que transportar este punto. Entonces, yo también puedo crear una línea aquí, ¿sí? Esta línea de igual forma es paralela a mi línea de referencia, por lo tanto en H se va a encontrar en su longitud verdadera, ¿cierto? Con la diferencia que acá solamente tengo que transportar un punto. ¿Por qué? Porque el otro punto es nuestro vértice B, el cual pues ya lo tengo en H, no lo tengo que transportar, ¿sí? Entonces, aquí en este plano yo también puedo tener infinitas líneas horizontales que en H me van a salir en longitud verdadera. Nosotros por comodidad siempre vamos a hacer una línea que nazca en un vértice, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una línea horizontal en F que nazca de un vértice, si varios vértices me permiten hacerlo, lo puedo hacer en el vértice que yo guste, en cualquiera. Si no, debo hacerlo donde se pueda, simplemente. Por lo menos un ejemplo, en este plano que es de 3 vértices, solamente un vértice me permite hacer la línea horizontal dentro de él. Si se dan cuenta, miren aquí en A, puedo hacer la línea horizontal, pero quedaría por fuera del plano. Lo mismo pasaría si lo intento hacer en F. La línea es horizontal, paralela a la línea de referencia, pero queda por fuera del plano. En este caso, solamente el vértice B es el que me permite hacer una línea horizontal que quede dentro de. Entonces, escogemos nuestro vértice B, transportamos y vamos a cerrar aquí. Entonces, ahora pasamos, ya encontré este punto, lo voy a transportar a mi vista en H hasta que corte la misma línea en donde está. Es decir, este punto que estoy transportando, se dan cuenta, está sobre la línea AC. Entonces yo lo debo transportar hasta que corte la misma línea. Digamos que para hacerlo más rápido, yo lo puedo hacer por la forma de alargar. Recuerden alargar, yo le doy hasta donde quiero que alargue, hasta la línea AC, Enter, y pues la línea que quiero que se alargue. Aquí se encontró, ¿dónde está? Se pueden dar cuenta, acá en H está unido el punto, el vértice B con ese punto que acabo de transportar. Lo mismo vamos a hacer en F. El vértice B con ese punto que encontramos. Esta línea es una línea horizontal que cruza el plano y que en H se encuentra en longitud verdadera. También algunos libros la llaman eh, la línea tierra, ¿sí? Es una línea tierra, dado que recuerden que nosotros en dibujo visualizamos la tierra o el suelo como una línea horizontal, ¿sí? Por eso algunos libros tienden a llamarla la línea tierra. Eh, Cabe recalcar que es una línea verde y pues algunos ella, aunque aquí en H se encuentra en longitud verdadera, no nos interesa acotar esa longitud verdadera, ¿sí? Simplemente nosotros vamos a especificar que esa es nuestra línea tierra. Línea tierra. Esa es nuestra línea tierra que aquí se encuentra en longitud verdadera. Sí, perfecto. Entonces,
para nosotros poder determinar el rumbo necesitamos una crucecita de los vientos, la cual vamos a ubicar en el vértice donde se determinó la línea tierra o la línea en longitud verdadera en H. Y a esa línea tierra es a la que nosotros le vamos a determinar el rumbo para considerarlo el rumbo del plano. Entonces, si se pueden dar cuenta, debemos diferenciar cuando estamos haciendo el rumbo para una sola línea como el rumbo para el plano. El rumbo para el plano se le hace a la línea tierra en H y el rumbo de la línea se le hace pues a la línea que le pertenezca. En este caso el rumbo es 52 noroeste para el plano. Luego de eso, nosotros en línea acostumbrábamos a hacer la longitud verdadera. Pues ese concepto en plano cambia. ¿Por qué? Pues por lo mismo que les decía ahorita, un plano es un conjunto infinito de líneas. Entonces, si lo hago por longitud verdadera, tendría infinitas longitudes verdaderas. Lo cual, pues no me interesa conocer todas las longitudes verdaderas que puede tener dentro de un plano. Por eso cambiamos el concepto a tamaño verdadero. ¿Qué es tamaño verdadero? Cuando todo lo que está dentro del plano está en longitud verdadera. Por así decirlo, las tres líneas o los tres límites de contorno, estas tres, se encuentran en longitud verdadera. Yo voy a decir que se encuentra el tamaño verdadero del plano, ¿sí? Cuando todo está en longitud verdadera dentro de él. Pero para yo poder hacer el tamaño verdadero, las condiciones ahora es que yo debo hacer una vista paralela al filo del plano. Entonces, ahora, ¿qué es el filo? El filo de un plano es cuando un plano se visualiza como una línea. También se conoce como proyección lineal. Es decir, por así decirlo, ustedes conocen muy bien el filo de un cuchillo. El cuchillo, como tal, es una superficie plana. O sea, la parte metálica es una superficie plana. Se conoce como filo el borde de esa superficie plana, pues que en este caso es el que corta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo llevar yo o encontrar el filo de un plano? El concepto me dice que yo debo hacer una vista perpendicular a una línea que esté dentro del plano en longitud verdadera. ¿Cierto? Para este caso ya nosotros la tenemos. ¿Cuál es? Nuestra línea tierra. Recuerden que la línea tierra está dentro del plano y ella en H se encuentra en longitud verdadera. Por lo tanto, nosotros vamos a proceder a hacer una vista de forma perpendicular a nuestra línea tierra en H. Hacer una vista perpendicular a la línea. Recuerden, primero es la que no se va a mover, luego la que sí. ¿Sí? Hice esta nueva vista. Y procedemos ahora a llevar todos mis puntos perpendicular a esa línea. ¿Cuáles son todos mis puntos? Pues los vértices del plano. Tengo el punto A, el punto B y el punto C. Y procedo a poner sus anexas en esta vista, la cual vamos a llamar N. ¿Cuáles son las anexas para acá?
pues pueden hacer estas de M o estas de F. Vamos a tomar estas de F, que son las que están completas. Entonces para el punto A se anexa el de 20. Para el punto B y para el punto C sería desde el punto C y lo movemos de forma perpendicular. Entonces, aquí el filo debe ser exactamente, si yo uno los dos extremos, el punto intermedio debe estar ahí. O sea, debe ser alineada. Por así decirlo, si recuerden, si recuerdan, es como cuando estábamos haciendo líneas que se cortan, en su proyección puntual tenía que quedar exactamente encima de la otra línea. Bueno, por así decirlo. ¿Sí? Se dan cuenta, yo aquí tengo los tres vértices del plano como una línea. Esto se conoce como proyección lineal o filo. Vamos a nombrar primero nuestros vértices N, BN y AN. ¿Sí? Yo aquí. La línea tierra no me interesa pasarla a estas otras vistas. Recuerden que la línea tierra es una línea imaginaria que yo estoy haciendo simplemente para cumplir las condiciones y poder determinar el rumbo y el filo. Pero no es una línea que exista como tal, ¿sí? Entonces solamente me interesa hacerla en H y en F, en ninguna otra vista. Entonces como ya tengo el filo, en el filo nosotros podemos determinar la pendiente, ¿sí? Recuerden que todas las condiciones cambian o algunas. Entonces ahora la pendiente tiene las siguientes condiciones. Se debe hacer en una vista adyacente a H. Sí, claro, esa se conserva todavía de las condiciones de línea. Pero ya no me interesa si está en longitud verdadera, porque como saben, en los planos no tenemos longitud verdadera, tenemos el tamaño verdadero. Entonces, ahora para la pendiente simplemente me dice debe estar adyacente a H y el plano se debe ver como filo. O sea, ya no como longitud verdadera, sino como filo o como proyección lineal. Entonces, en este caso, sería aquí en N, tenemos el plano como filo y está adyacente a H. ¿Cómo vamos a hacer? Recuerden que para la pendiente nosotros hacemos una linecita paralela a la línea de referencia, ¿cierto? Y luego la ubicamos en donde nace la línea para hacerlo, pero acá como no es una línea, es un plano, lo vamos a poner en el mismo punto donde se hizo el rumbo. Recuerden que en el mismo punto donde se hace el rumbo, se hace la pendiente. Entonces en este caso fue en el vértice B, entonces aquí también vamos a ponerlo en el vértice B. ¿Sí? Si yo tuviese esta línea así, yo aquí podría sacar dos pendientes, ¿sí? Podría o hacer esta o hacer esta. El ángulo va a ser el mismo, sí, claro, pero no es lo mismo de B a A, que va a ser de forma ascendente porque se está acercando a H, como de B a C porque se está alejando de H, sería descendente. ¿Cuál sería el correcto? Vamos a escoger el ángulo que abarque mayor área o mayor longitud en el filo. Si se dan cuenta, la longitud que hay entre A y B es mucho más grande que la que hay entre B y C. Entonces vamos a hacer la pendiente hacia A, porque
hacia este sector es mucho más grande. Entonces, como es hacia este sector, la pendiente sería de forma ascendente, ¿sí? Ahora sí, ya tenemos eso, nos falta el tamaño verdadero. Como les había dicho antes, el tamaño verdadero se hace, el tamaño verdadero se hace una vista paralela al filo. Aquí tenemos el filo, vamos a hacer una vista paralela a él. ¿Será que sí? Entonces, como ya hicimos una vista paralela, esta línea va a ser n, pues otra, vamos a llamarla nt. Y vamos a proyectar todos nuestros puntos a esa otra vista. ¿Cuáles son todos nuestros puntos? Los vértices de nuestro plano. Entonces, en este caso llevamos el punto A, llevamos el punto B y llevamos el punto C. Entonces, ¿qué anexas vamos a colocar acá en T? Pues vamos a colocar estas que salen aquí de H, ¿sí? 1, 2, 3. Entonces, esta para C, esta anexa para B hasta el punto B. No me interesa esta parte de acá que le corresponde a la línea tierra. Los vértices son los que voy a pasar, desde la línea de referencia hasta el vértice. Y punto A, que sería esto. Entonces pasamos a esta parte. Primeras restricciones. Y pues colocamos ahora el nombre de cada vértice. Vendría siendo mi vista AT, BT y CT. Como ya tengo los tres vértices del plano, vamos a unirlos. Sabemos que A va con B, B con C, C con A. Y aquí esto está en tamaño verdadero. Como está en tamaño verdadero, se debe escribir BT en el interior de él. Fuera de eso, se debe acotar todas sus líneas porque todas están en longitud verdadera. Y también se debe acotar todos los ángulos internos. ¿Sí? ¿Por qué se hace todo esto en longitud verdadera? Pues porque no, nada, no los estoy escuchando. Qué pena con ustedes, la verdad no sé qué es, pero no los escucho. Pero sí puedo ver los mensajes que manden. Creo que es mejor que escriban si tienen alguna duda.
Bueno, entonces sigue. ¿Por qué aquí se hace todo eso lo de tamaño verdadero? Pues si aquí vemos cada una de estas tres líneas o el contorno del plano como líneas normales, si se dan cuenta, miren, la línea AB y la línea BC y la línea CA, aquí están las tres líneas solamente que están una encima de la otra. Ellas se encuentran exactamente paralelas a esta línea. Por lo tanto, acá todas esas líneas van a estar en longitud verdadera. ¿Sí? ¿Por qué se tienen que acotar estos ángulos? Recuerdan en la temática de ángulo entre dos líneas, el ángulo entre dos líneas se hace cuando las dos líneas se encuentran en longitud verdadera al mismo tiempo. Se pueden dar cuenta, esta línea y esta línea están en longitud verdadera, por lo tanto hago este ángulo. Esta línea y esta línea se encuentran en longitud verdadera, por lo tanto hago este ángulo. Esta línea y esta línea están en longitud verdadera, por lo tanto hago este ángulo, ¿sí? Por esa razón hacemos eso y pues así quedaría todo este dibujo. Sí, cuando nosotros sacamos el filo se hace una línea de referencia perpendicular a la línea tierra. Recuerden que el concepto, la teoría como tal, nos dice que debemos hacer perpendicular a una línea que, estando en longitud verdadera dentro del plano. En este caso, la línea tierra está en longitud verdadera, está dentro del plano, por lo tanto le hago la perpendicular a ella. De esta forma siempre me debe quedar como una línea. Es decir, las tres anexas deben ser tan proporcionales que debe formar una línea totalmente recta. ¿Ya? Bueno, sí, buena observación del compañero. Acá en tamaño verdadero, como todo lo que tengo es real, todas las longitudes verdaderas, todos los ángulos, también debo hacer área y perímetro. ¿Cómo vamos a hacer el área y el perímetro de este plano? Pues AutoCAD tiene un comando que se llama área. Yo simplemente voy a escribir área y miren que el cursor se formó como un seleccionador de vértices y yo ahora lo cojo, lo que voy a hacer es dar clic en los vértices del plano y él me va creando una superficie verde, como la pueden ver, hasta que ya tenga todo el plano, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya tengo todo el plano, está de verde, le doy enter y aquí en la parte de la barra de comandos me va a decir cuánto tienen área y cuánto tienen perímetro. Entonces yo le voy a dar en esta flechita para poder copiar esta información y luego pues la puedo pegar acá y listo, ya la tengo, ¿sí? Recuerden pues que aquí, aunque no me da unidades métricas, porque AutoCAD no trabaja con unidades métricas, ustedes deben entender que las dimensiones que ustedes utilizaron acá son las de eso, por así decirlo. Si yo aquí hice una línea de 156.5 y esos son metros, es decir, todo lo que yo estoy trabajando aquí en esto, todas las longitudes son en metros. Si eso es metro, entonces esto sería esta área en metro cuadrado y este perímetro en metros normales. ¿Sí? Si a mí me dicen, no, la línea mide 156.5 kilómetros, entonces si esta línea o esta longitud que me dio el ejercicio me la dio en kilómetros, entonces las unidades que me da el sistema son esta área en kilómetros cuadrados y este es perímetro en kilómetros. ¿Sí? Simplemente, pues las unidades que me dé el ejercicio para alguna de las líneas del dibujo van a ser las mismas unidades que trabaja el sistema de AutoCAD. Entonces ya con esto daríamos por terminado esta temática de plano, que pues es la primera y sencilla. Simplemente pues el plano hace el rumbo
su pendiente y su tamaño verdadero, que pues ya las condiciones para cada uno de estos parámetros cambiaron un poco, como les pude decir.